Voy a hacer una extensión del video anterior que se titula Diferencia entre católico y protestante, porque los videos por lo regular los hago de 20 minutos para que la gente tenga tiempo de verlos y no los hago muy largos para que los deje pendientes o se quede a la mitad. Mis amigos, estábamos hablando acerca de la diferencia de un protestante y un católico. La primera gran diferencia es que el protestante lee la Biblia, se documenta, se instruye, o debe de ser de esa manera, si no, no es protestante. Solamente es un católico arrepentido de estar ahí y un católico convencido nada más, pero no convertido. Siempre he batallado con esas formas de expresión. El verdadero cristiano es aquel que es convertido al Señor. Ese es el verdadero. Y ya los que de alguna manera son aliados, pero que no van a llegar al final de la carrera, son los que son cristianos emocionales, los cristianos conmovidos, los cristianos condolidos, porque son llevados por las emociones, pero cuando están las cosas difíciles, cuando está la tribulación, sueltan el arado y voltean su cara hacia atrás. Esos son, a mí me han pedido orar por los que caen. Me dice, hermano, hay que orar por estos hermanos que están caídos. Pero mis hermanos, yo no estoy diciendo que yo soy el mejor del mundo, ni lo seré jamás. Es más, yo soy una persona diferente, más no soy mejor que nadie, pero lucho todos los días y le pido a Dios cada día que me dé de su fuerza, no de la mía. Porque claramente la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, que la fuerza que nos llevará al final de la carrera no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad. Es la decisión de seguir al Señor, pero la decisión no basta para vencer todas las pruebas que se nos presentan en la vida. Es simplemente decir que Dios dice en su palabra que Él envía en nosotros, pone en nosotros una fuerza que no es natural, que es su fuerza la que nos va a llevar, la que nos va a encaminar, la que va a estar con nosotros, pero siempre y cuando nosotros vivamos en santidad. Porque si nosotros prestamos nuestros miembros al pecado, nosotros prestamos nuestra mente al pecado, nosotros prestamos nuestra boca al pecado, ¿cómo pues viviremos en esa presencia de Dios, en ese toque, en ese poder, si realmente no somos el templo de Dios? Como dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así es que la diferencia entre un católico y un protestante es que el católico no se instruye. El católico le cree a los sacerdotes, lo acababa de decir en otro video. El católico le cree a la iglesia, no le cree a la Biblia, no, él le cree a la iglesia. Incluso se han atrevido a decir que sin iglesia no hay Biblia. Imagínense, es una herejía, es una blasfemia, porque antes de existir la iglesia existió la Biblia. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, si nos vamos a la historia, ese es el punto de que el protestante debe de conocer y debe de saber historia, porque a través de la historia podemos ordenar nuestra vida espiritual delante de Dios y poder entender cuál es el propósito de Dios, en qué lugar estamos nosotros, porque otro de los errores es pensar que toda la Biblia está escrita para nosotros. No, he oído gente, incluso hasta cristianos protestantes, que dicen, es que toda la Biblia es para nosotros. No, discúlpenme, no, están mal. Porque si toda la Biblia es para nosotros, entonces agárrese usted el versículo donde dice que Judas fue y se ahorcó. Vaya y ahórquese, porque si toda la Biblia es para usted, no para mí, entonces vaya y ahórquese. No es así. Cuando habla de la idolatría, cuando habla de las cosas que no son agradables delante de Dios, se las habla a las personas que no conocen o que aún conociendo desobedecen a Dios. Y cuando también habla de las personas que creen en su nombre, que le buscan, que ayunan, que oran, que perseveran, que predican, que anuncian, que sacrifican su vida delante de Dios, también habla de otro tipo de personas. Ahora, ese es el hecho de hablar del trigo y la cizaña. Ahí hay una separación de personas. No toda la Biblia es exactamente para los que están en una línea o en otra línea. La Biblia habla para un tipo, por ejemplo, le habla al pueblo de Israel. Por eso es que batallamos mucho con lo del diezmo. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que está escrito en Malaquías
3, 9, 10. No, es que está escrito en Deuteronomio, que ahí se daban los diezmos. No, es que en Génesis 14 habla acerca del diezmo también. Está hablando de Abraham, cómo da su primer diezmo. Y así sucesivamente hacemos un revoltijo de la Biblia, ¿sí? En el 14:16 de Génesis, ahí habla también de que Abraham dio los diezmos del botín recuperado, y todo lo vinculamos a una iglesia futurista como la que es esta, la cristiana de ese tiempo. Y no es cierto, no es así, mis hermanos. Ahora mucha gente dice, bueno, es que el diezmo fue antes de la ley. Sí, está bien, pero aún siendo antes de la ley o estando en la ley, ese diezmo es para la iglesia, es para la sinagoga, es para el pueblo de Israel. Porque si usted lee en Malaquías 3, 9, 10, dice, ustedes la nación, no dice ustedes el mundo, ustedes los pueblos, por ejemplo, ¿sí? Me han robado. Dice, ustedes la nación, habla directamente a un país. Ustedes la nación me han robado. ¿Sí? Y ese es el punto también donde desafortunadamente el mal protestante, el falso protestante, ha caído en el error, así como el católico ha caído en el error de que las imágenes no las adoran, las veneran, y la palabra venerar es un sinónimo de adorar, y se hacen bolas y empiezan a sacar, como el curita Luis Toro, un billete, y dice, a ver, ¿no trae usted un billete en la bolsa? Ahí está, usted trae imágenes. Bueno, yo quiero aclarar este punto y qué bueno que me acordé. Los billetes, que quede bien claro que yo no los mandé a hacer, que quede bien claro que yo no mandé a hacer ningún billete, porque sería falso. Yo no soy el que hago los billetes, una. Otra, ese billete con esa imagen, a mí se me da como valor de algo que yo dé a cambio, que vale la cantidad que avala ese papel. Pero eso no significa que yo voy a estar adorando la imagen del billete. Y no por traer la imagen de ese billete aquí, yo digo, ay, es más, ni nos acordamos ciertamente la imagen de quién es. Solo vemos la imagen y de vez en cuando decimos, es Morelos, es Sor Juana Inés de la Cruz, es fulano de tal, es Benito Juárez, y eso a veces nos damos cuenta. Pero, ¿qué hacemos con el billete? Solamente lo doblamos, lo echamos a la cartera y cuando vamos a pagar lo sacamos y lo entregamos. Ahí no hay ningún tipo de adoración. Ahora, los billetes no están vinculados al mundo espiritual como las imágenes que hacen los católicos apostólicos romanos. No es nada comparable un billete material, un billete donde hago transacciones materiales, a hacer una imagen que dicen que son santos, que dicen que son hombres que sirvieron a Dios y que son dignos de beatificarlos, que son dignos de ponerles una vela, que son dignos de hacerles una oración, que son dignos de ponerles una ofrenda, que son dignos de esto, que son dignos del otro, y a final de cuentas eso es idolatría disfrazada, así se llama. Entonces no tiene nada que ver un billete con una imagen, que es lo que compara Luis Toro. Qué inepto, señor, en serio, me da tristeza, porque es un apologeta que defiende una posición de grupo, no bíblico. No defiende la fe de Cristo, no. Él defiende una posición de grupo, de un sistema donde la gente que no lee la Biblia, luego le cree y dice, no, sí es cierto. He oído y visto muchos comentarios. Gracias, Padre Luis Toro. Gracias a usted hoy nosotros pues hemos abierto los ojos y sí estamos bien. No nos vamos a cambiar de iglesia. Ahora, si usted se va a cambiar de iglesia para seguir siendo como es, mejor no se cambie. Yo ahí también estoy de acuerdo, no se cambie. Si usted es mediocre, si usted es frío, si usted es de los domingueros, si usted es de los que les gusta la borrachera, les gusta todavía el adulterio, les gusta la basura del diablo, no tiene caso que se cambien de religión, no tiene caso. Ahora, si ustedes siguen en la Iglesia Católica Apostólica Romana, tienen que dejar los dogmas eclesiásticos, porque ese es el punto donde Luis Toro no ha querido debatir. Cuando le hablan del catecismo, parece que le echan agua caliente. Sí, parece que le echan agua caliente. No, porque sabe que ahí está el error. Ahí está la doctrina del error. Aunque yo casi no he leído el catecismo, ni me interesa leerlo porque no es la Biblia, así de fácil, pero por instruirme he leído algunos párrafos, ¿sí? Donde me doy cuenta
que los dogmas son de hombres, son instituciones que han hecho sus propios mandamientos, sus reglas, y eso todo lo sabe Dios y lo sabe el diablo, nada más que el mundo no lo sabe. Así es que, mis hermanos, la diferencia entre un católico y un protestante es que el protestante tiene que estar en comunión directa con Dios. Es una relación diaria con Dios, y no es porque digas tú, es que yo todos los días me encomiendo a Dios, porque para muchos el estar vinculado con Dios es que en la mañana se persina y se va a trabajar. No, yo me persino todos los días. Yo salgo y me encomiendo a Dios, y piensan que eso es una relación diaria con Dios. Y ese es un error garrafal. Eso no es una relación diaria con Dios. Eso no es una comunicación diaria con Dios. Eso no es una relación diaria. Es una religión. Y hay una diferencia entre religión y relación, sí, porque en los diferentes términos de la palabra religión, que lo tengo en otros videos, los puede buscar, aún de los términos religiosos, de religiarse, de latín, que viene a atarse a algo, o juntarse para algo, o reunirse en un grupo para algo, ¿sí? O ligarse a algo, es el término de la palabra religión. Nosotros, en el término religioso, simplemente estamos hablando de un sistema materializado de hombres. Pero si hablamos de una relación con Dios, es totalmente individual, a través de Cristo, la cual Cristo quiere que siempre tengamos una relación individual, cada uno en diferentes niveles, y no niveles por ser superiores, no, niveles de búsqueda, niveles de perseverancia, niveles de recibir iluminación del Espíritu, niveles de recibir los dones espirituales, y esos están vigentes hasta el día de hoy, los 9 dones espirituales, de los cuales usted puede buscarlos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante hasta el 11, usted lo puede leer, ahí están los dones espirituales. Y el hecho es que el hombre que está instruido en la Biblia, el hombre que está practicando las vivencias espirituales a través de la instrucción bíblica, es el hombre que aun cuando le digan protestante, debe de sentirse halagado, porque cuando te digan protestante te están diciendo que eres preparado, porque sabes por qué protestas, sabes por qué te rebelas. Incluso a nadie le gustan los protestantes. ¿Por qué? Porque siempre se pisan intereses. Siempre se pisan intereses, siempre se pisotean de alguna manera beneficios de personas y de un grupo pequeño de personas. Y entonces el pueblo siempre ha pagado los platos rotos, el pueblo siempre ha perecido por falta de conocimiento, el pueblo siempre ha sido utilizado por la ignorancia, Si nosotros leyéramos la Biblia, tan solo leer la Biblia nos renueva la mente, como dice Romanos 12:2. Nos renueva la mente, y al renovarnos la mente cambian nuestras actitudes, y al cambiar nuestras actitudes cambia nuestro entorno. Ahora, no podemos nosotros callar, porque ese es el punto, no podemos callar la verdad, nada más por estar bien y hacer ecumenismo eclesiástico. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo se reveló y fue protestante, si así lo podemos ver. Cristo fue protestante, aunque dicen que el primer protestante fue el diablo. El diablo no pudo haber sido el primer protestante, y eso se lo oí también a Luis Toro, porque oigo sus pláticas para ver cuál es su apologética, y está reprobada totalmente a través de la Biblia, no a través de mi pensamiento, ni lo estoy evaluando. De acuerdo a la Escritura, su apologética es torcida, totalmente torcida. Dice este señor Luis Toro que Satanás fue el primer protestante en el mundo, y no, él no protestó en el mundo para empezar. Ahora, él no protestó, él se rebeló contra Dios, pero no se rebeló porque Dios hiciera malas cosas, como lo estuvo haciendo la Iglesia Católica, que estuvo vendiendo las indulgencias, y todo era dinero para construir el Vaticano, para construir todos esos edificios monumentales que tienen, y que ellos mismos han visto y se han dado cuenta que Pablo mismo dice en el capítulo 4, 1 Corintios 4:11, que ellos aguantaron hambre, tuvieron sed, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron menospreciados, fueron encarcelados y aún fueron muertos. Ese ejemplo no lo siguen los grandes apóstoles y los grandes líderes religiosos romanos. Eso no lo siguen. Ellos siguen lo contrario, las riquezas, las posesiones. Y ahí tienen ustedes a Roma, la ciudad y el país más rico del mundo. Y eso está a ojos cerrados, no es secreto. O aunque es un secreto a voces, todos sabemos dónde está concentrado el mayor dinero del mundo. ¿Y qué pasa?
Cristo no nos llamó a eso. Y desde ahí estamos mal. Y la gente los defiende. Y la gente aboga por ellos. Y la gente da la cara por ellos. Imagínense qué nivel de conocimiento puede tener un católico de esa manera. Ahora, aquí mismo, qué bueno que tengo aquí 1 Timoteo capítulo 6. Dice la Biblia, en el capítulo 6, verso 8, que los discípulos del Señor y todos los que le sirven, así que teniendo sustento y abrigo, deben de estar contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, aquí dice algunos, yo diría muchos, se extraviaron de la fe, del objetivo. Muchos se extraviaron de ello, ¿sí? Y fueron traspasados a muchos dolores de cabeza en cuanto a que se perdieron del objetivo. Y esto no nada más pasa en la Iglesia Católica Apostólica Romántica, también pasa en todas las denominaciones. En la Iglesia Protestante también pasa. Hay mucha gente que ha blasfemado y que ha corrompido y que ha invalidado esta enseñanza bíblica que dice en el verso 4, por ejemplo, en el verso 5 dice: no entres en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ese es el punto, que para timar a la gente necesita la mentira. Y eso es lo que pasó con Martín Lutero, que cuando él se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias, y no era por indulgencias que la gente salía del purgatorio, sino como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 17, que es por regalo de Dios y a través de la fe como se obtiene la salvación del alma, y que no es gracias a que das dinero o a que das diezmo. Incluso ese es el punto de controversia donde yo tengo mucho en contra de Ana Méndez, de Maldonado, Dante Gebel, Cash Luna, Benny Hill y un montón de malhechores que dicen que estás mal porque no das diezmo. No, tú puedes dar el 20% y no vas a estar mal. Puedes dar el 100% y ¿por qué el 10%? Tú puedes dar el 5%. La Biblia dice claramente en 2 de Corintios 9:7 que cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Igual de la misma manera, en Génesis 14, capítulo 14, verso 26, ahí Abraham da el diezmo como propuso su corazón. Dios no le mandó un ángel a decirle: oye, dale a Melquisedec el 10% del botín recuperado en señal de gratitud, en señal de amor, en señal de obediencia. No, él en su corazón tuvo el dar el 10% y se junta Génesis capítulo 14, verso 26, y se junta al último, fíjese cómo la Biblia es perfecta, y se junta el libro de 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Los dos dan como propuso su corazón. Claro que uno dio el 10% y aquí te lo dejan a tu criterio, si quieres dar el 5, el 10, el 100, el 1000, porque a final de cuentas el diezmo es un impuesto, no es una ofrenda. El diezmo exactamente es un impuesto judío totalmente, y ahí es donde yo difiero con David Damon, con muchos grandes, respetables hombres de Dios. El diferir o no estar de acuerdo en unos puntos no significa que la doctrina esté torcida. Pero el hecho es de que si la salvación es por gracia y si damos el diezmo ya no es por gracia, ya es por una lana, ¿sí? Entonces ahí vamos a entrar en un debate y podríamos enlazar un debate, pero sería a nivel personal, ¿verdad? Para explicarles bíblicamente, pero también con revelación, ¿sí? E instrucción de que el Espíritu vive en nosotros. Y Él nos dice qué decir, qué dar, porque incluso yo quisiera dar el 20%, no puedo, porque la Biblia dice dar el 10%. Y a mí me pasó varias veces. Cuando yo me congregaba en un lugar, llegó el momento que di el 25%, porque yo tenía en mi corazón ese agradecimiento y la oportunidad de dar el 25% y lo di. Entonces yo estuve en pecado porque no di el 10, di el 25%. Pero como dice 1 de Corintios capítulo 15, con esto cierro el video porque ya van 20 minutos. Es lo que les digo, que no me gusta hacerlos muy largos.
Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver qué nos dice Pablo con todo esto que desafortunadamente tenemos que explicarlo. En el verso 33 dice que no debemos de errar con malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas enseñanzas. Así es que, mis hermanos, los dejo con este video. Esta es la parte 2, le vamos a poner al video. Espero que busque la parte 1. Y no dije mucho porque ya se hicieron los 20 minutos, pero la diferencia entre un católico y un protestante es que el católico le cree a la institución católica. No a Cristo, no a la Biblia, no, a la institución católica. Y el protestante, que ya descubrió que en la iglesia católica solamente se llevan dogmas de hombres y que se cumplen con lineamientos que son netamente palabra y mandamientos de hombres y tradiciones de países, porque la iglesia romana hace ecumenismo con cualquier tipo de país. Si adoran a San Jasmeo, sí, aquí te traemos a San Jasmeo. Si adoran a San Goloteo, aquí nosotros también a San Goloteo. Y hace ecumenismo idolátrico, créalo. Entonces no puede ser la iglesia de Cristo. No puede ser la iglesia de Cristo. Una iglesia que se dedica a eso no puede ser como la iglesia protestante que se dedica a timar a la gente. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es pura, es sin mancha, es verdadera, ama la paz, ama la justicia y sobre todo nos redime por el Espíritu de Dios. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Que el Altísimo lo bendiga donde quiera que se encuentre. Y un abrazo a Israel. Baruch atah Israel. El Señor sea contigo y que nos ayude a llegar al final de la carrera, que es el mayor deseo. Boker Tov, Laila Tov, Ever Tov. Baruch atah Hashem.